Avance 14 horas. Radio Nacional de España. Carlos Navarro. Buenas tardes, ya tenemos los primeros niños vacunados. Esta mañana, con valentía unos y con algún temor otros, recibían el pinchazo para continuar luego con su vida normal, en el caso de los que han recibido la dosis en los colegios, pero también se ponen vacunas en hospitales o en vacunódromos. En el informativo 14 horas estaremos en algunos de esos lugares, pero ahora queríamos escuchar a algunos de estos pequeños que ya tienen en su cuerpo esas mini dosis de Pfizer, doloridos algunos, emocionados otros. En un momento vamos a estar en Sevilla con nuestros compañeros. Carmen Vázquez, vamos a escuchar a esos pequeños. Pues sí, unos más nerviosos que otros, pero en general los primeros sevillanos de 12 años que estarán inmunizados contra el COVID están pasando en general con entereza el mal trago del pinchazo. Como que se me ha picado una avispa. Me duele un poquito. Un poquito. Y además así protejo a la familia y a los compañeros. Así está seguro y se va acabando la pandemia poco a poco. Yo les diría que se vacunasen y que no duele, que si duele un poquitito nada más, un pinchacito. Los niños convencidos y los padres más, ni una duda de que es lo mejor. No, ninguna. De hecho, estaba deseando. Confiados que funciona y es lo mejor para ellos. Tenemos ganas para estar un poco más tranquilos cuando vamos a visitar a los abuelos. Los abuelos ya tienen las 3, pero bueno, es lo que ella dice, a ver si poco a poco se va terminando ya esto. Algunos de estos valientes incluso han ido con su mochila para dar clase el resto de la mañana. Gracias, Carmen. Y la electricidad, que vuelve a ser noticia este miércoles 15 de diciembre, vuelve a pulverizar todos los récords. Mañana subirá aún más, por eso el Gobierno ha anunciado medidas para contener su impacto en la factura. David Viduero, buenas tardes. Buenas tardes. La subida del gas suma y sigue y da un nuevo impulso al precio de la electricidad en el mercado mayorista. Nuevo récord, se supera la barrera de los 300 euros. Mañana, 302 euros el megavatio hora. Para que se hagan una idea, esto significa que difícilmente mañana los precios bajarán de los 30 céntimos el kilovatio hora consumido, aunque conviene repetir siempre que estas cifras disparadas solo afectan directamente a los más de 10 millones de hogares con la tarifa regulada. Para mitigar el impacto en el recibo, la ministra de Hacienda ha confirmado que prorrogará la rebaja de impuestos a la luz ahora vigente. María Jesús Montero. Vamos a prorrogar la bajada de los impuestos que acompañaban la factura de la luz durante el primer cuatrimestre del año que viene, porque la fiscalidad para este Gobierno es un instrumento que nos tiene que permitir preservar el estado del bienestar y acompañar la situación económica. Y en los países vecinos, Carlos, mañana las cifras serán aún más altas. 344 euros en Alemania, 353 en Francia, y casi 470 en el Reino Unido. Los presupuestos del Estado tendrán que tener en cuenta todo esto, esta subida de la luz y la inflación. Por cierto, ya tienen vía libre, ahora están en el Senado, no tendrán que volver al Congreso, gracias a que Esquerra y el Gobierno han llegado a un acuerdo para la ley audiovisual, con incentivos a la producción en catalán. Rosa Carreño, buenas tardes. Buenas tardes, un acuerdo del que acabamos de saber que cada año se van a destinar un mínimo de 15 millones de euros a la producción en catalán, como en el resto de lenguas cooficiales, y también que prevé la creación de un fondo de doblaje y subtitulado que las plataformas van a tener que incorporar en sus catálogos. Es lo que dice un comunicado que acaba de enviar Esquerra Republicana, que todavía no hemos tenido tiempo de leer. Con este acuerdo se despeja el camino a los presupuestos que se tramitan en este momento en el Senado. De hecho, hoy, como decía, se están viendo en la comisión, la semana que viene llegan al Pleno. Ese acuerdo permite que el Gobierno saque las cuentas antes de Nochebuena. Y seguimos en el Congreso porque había sesión de control esta mañana. Ha sido una sesión bronca, sobre todo a cuenta de la enseñanza en castellano en Cataluña, precisamente. Leticia Arenas, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A propósito de esa familia de Canet de Mar y del catalán, pero también a propósito de la subida de la luz, del debate del Estado de la Nación, por cierto, que se recuperará el próximo año, o a propósito de la pandemia, todo ha caldeado el debate esta mañana entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Señor Sánchez, bienvenido al Parlamento, un mes después. Bueno, por lo menos hemos forzado el debate del Estado de la Nación. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Casado, ¿cuántos cafés lleva usted ya? Mire, como diría usted, ¿qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad? Claro ejemplo de cuál es la oposición, la falta de respeto que tiene a las Cortes Generales. Fuentes del Partido Popular aseguran que Pablo Casado con esas palabras descolocaban a Pedro Sánchez en el Gobierno, y en el PSOE ven muy nervioso al líder de la oposición y recuerdan que esa palabra, coño, solo la pronunció una persona antes en el hemiciclo, Tejero.
enero. El tema de Canet de Mar sigue presente, por cierto, en el Congreso. Se debate ahora una moción de Vox para defender la enseñanza del castellano, con polémica cuando varios diputados independentistas utilizaban el catalán desde la tribuna. Precisamente la subida de precios y el encarecimiento de la gasolina está detrás de las protestas de la patronal del transporte. A menos de una semana del paro nacional del sector, hoy los camioneros realizan una marcha lenta que recorre varias ciudades, entre ellas Madrid. Siguiéndola está Blanca Pascual. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El precio del gasóleo disparado con un coste superior al 30%, pues ha sido la espita de este conflicto que suma a otros problemas ya de antes, como la carga y descarga. Esta marcha lenta precede a los paros convocados por la patronal la semana que viene. Se quiere llegar a un acuerdo, nos dice Juan Carlos de Getafe, pero todos pierden, aunque ellos ya no aguantan más. Los primeros que perdemos somos nosotros, que al final no trabajamos y somos los que más vamos a perder. Lógicamente estamos sentados en la mesa con el Ministerio para intentar llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que depende de ellos, no de nosotros, porque el paquete de medidas que pedimos es un paquete mínimo, comprensible y aceptable por su parte. 30 vehículos han hecho una gran britada frente al Ministerio de Transportes. Es donde tienen lugar las negociaciones, que suman ya 4 días. Y otro sector, la agricultura, calcula daños en 24.000 hectáreas de cultivo entre Navarra y Aragón por el temporal. Ahora la atención por la crecida del Ebro se centra en la Ribera Baja, pero el presidente de la comunidad, Javier Lambán, da por superada esta crisis. Y pendientes del Ebro y también un día más del volcán de La Palma, cuando están a punto de cumplirse 3 meses de la erupción, ha entrado en una especie de letargo. Desde ayer no emite lava, apenas se han registrado temblores y se ha desplomado la emisión de dióxido de azufre. Dicen los técnicos que son buenas noticias, pero las acogen con cautela. Rubén López, vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional. Los datos hay que cogerlos con mucha prudencia, puesto que nada nos puede asegurar que los parámetros no vayan a cambiar. Entonces tenemos que estar muy pendientes de la monitorización y ojalá estos datos se mantengan y podamos dar en breve una alegría a los municipios del Paso, Los Llanos y Tazacorte, tan azotados por esta catástrofe. A partir de las 2:30 hablamos con uno de los vulcanólogos que lleva 88 días pendiente de la actividad del volcán, con Stavros Meletflidis. Le vamos a preguntar si el final podría estar cerca. Y miramos ahora a Estrasburgo. El Parlamento Europeo acaba de entregar el premio Sájarov a la libertad de conciencia a la hija del opositor Alexei Navalny, que ha sido especialmente dura y pide a la Unión Europea que reaccione a la actuación de Putin. María Carou, corresponsal comunitaria, buenas tardes. Sí, buenas tardes. El premio lo ha recogido la hija de Alexei Navalny. Se llama Daria, tiene apenas 20 años y se reconocía nerviosa antes de empezar a hablar. Su mensaje lo tenía claro. Gracias al Parlamento Europeo por reconocer la lucha de su padre, pero eso no basta. Dice a la Unión que tiene que dejar de ser pragmática con Putin y con sus aliados, que deben cortar las alas a los oligarcas vinculados con el Kremlin. Pide, en definitiva, más acción y menos comunicados. No queremos una Europa de cancilleres y de ministros que sueñan con un puesto en alguna empresa rusa o que navegan en los yates de los oligarcas, decía Daria Navalny en la parte más aplaudida de su intervención ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Gracias. Y el féretro de la actriz Verónica Forqué ha llegado entre aplausos al Teatro Español. Allí estará instalada la capilla ardiente hasta esta tarde a las 4. Ana Gil está allí. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Numerosos ciudadanos anónimos, pero también políticos, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la concejala de Cultura, Andrea Levy, compañeros de profesión, como los actores Paco León y María Barranco, y el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, han pasado por aquí. Siempre se dice eso de que el mejor payaso es el payaso triste, ¿no? Fíjate todo el dolor que escondía Verónica y quizá por eso todos sus trabajos tenían esa dimensión extraordinaria. Una mujer excepcional, una gran actriz, memoria de nuestro cine, así la han recordado todos hoy en esta despedida sobre las tablas del Teatro Español, las mismas en las que Verónica Forqué deslumbró años antes con su papel de Doña Rosita, la soltera. Y los mercados a la espera de la Reserva Federal en una sesión con protagonismo para las ventas récord de Inditex. Bolsa de Madrid, Armando López, buenas tardes. Buenas tardes. Madrid pierde un 0,75% y, arrastrada por Inditex y por Indra, se desmarca de la tendencia alcista con que el mercado europeo espera las decisiones que adopte esta tarde la Reserva Federal para recuperar el control sobre una inflación que amenaza con desbocarse. En estos momentos, Inditex, la empresa con mayor valor en la bolsa española, recorta más de un 4% y cae hasta mínimos de abril. Obviamente, los inversores no otorgan su visto bueno a unos resultados trimestrales históricos en términos de ventas y beneficios, todavía más por encima del 9%
0,5% se desploma Indra tras la salida parcial de su accionariado de la familia Marc. Y una retirada que sospechábamos, pero que no por eso deja de ser muy triste. El Kun Agüero, Pepe López Herradas, deja el fútbol. Por los problemas cardíacos detectados hace mes y medio, los médicos se lo han recomendado. La salud es lo primero, ha dicho el Kun Agüero, el delantero argentino, en su despedida emocionada en el césped del Camp Nou. Me han dicho que bueno, lo mejor era dejar de jugar. La verdad que estoy muy orgulloso por mi carrera, hice lo mejor. Y bueno, no sé qué me esperará en la otra vida, pero tengo mucha gente que me quiere y que me quedo con cosas muy bonitas en este último tiempo. 33 años tiene el Kun Agüero, que llegó a España en el año 2006 para jugar 5 temporadas en el Atlético, luego 10 en el Manchester City, siempre con la selección argentina, y llegó al Barça este verano antes de que se marchara Leo Messi.